Un líder como Nehemías. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías 4:6. Si estamos construyendo una casa, siempre debe estar un líder que dirija la edificación, y también tener personas en labor de ayudantes. Pues en este devocional miraremos lo que hizo este personaje de Nehemías con su liderazgo. Este versículo cuenta la historia de cómo Nehemías con el pueblo de Jerusalén trabajaron en conjunto para construir un muro alrededor de su ciudad. Solo pudieron construirlo hasta la mitad de su altura porque se quedaron sin dinero. Pero incluso este muro fue suficiente para dar a la gente coraje y fuerza para seguir trabajando. Vemos cómo Nehemías era un líder para los que estaban con él. Miremos algunas características de un líder. Debe tener una visión, debe tener un plan y arriesgarse, ponerlo en acción usando el hierro mientras está caliente. Debe tener el deseo de trabajar y servir a los demás. Debe soportar oposición. Dios, ayúdame. Ellos continúan persiguiéndome. Debe tener el coraje para enfrentar todos los problemas. Debe tener integridad y perfeccionarse. El líder celebra cuando el trabajo ya está culminado. La enseñanza de hoy es que si trabajamos juntos podemos lograr grandes cosas. También nos enseña la importancia del coraje y la fuerza. Incluso si no tenemos todos los recursos que necesitamos, si somos valientes y decididos, aún podemos tener éxito. Oremos juntos. Dios, muchas gracias por tu amor y misericordia cada día. Ayúdame a tener ese liderazgo en mi vida, como lo enseña la palabra de Dios. Hoy yo quiero edificar y terminar, y sobre todo tener el ánimo tuyo que recibo al estar en tu presencia, al estar en comunión contigo. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la bendición de poder darte gloria, de poder honrarte. Gracias por la familia que tú has colocado a mi lado. Bendigo a mi esposa, a mi hijo. Bendigo a toda la familia, los padres, los hijos, los primos. Señor, hoy es un día para bendecir a nuestra familia extensiva y pedir que la gracia y el favor estén sobre ellos. Señor, y pido por cada seguidor del canal de YouTube Reflexión, para que tú los ayudes a ser líderes con una visión, que desarrollen estrategias y que puedan avanzar de la mano tuya. Señor, gracias porque tú estás haciendo grandes cosas en esta ciudad, en este departamento, en este país. Señor, gracias porque tú levantas líderes que trascienden, líderes que serán instrumentos tuyos para bendecir la ciudad, para bendecir el departamento. Te pido, Señor, que la gracia y el favor tuyo nos acompañen siempre. Señor, glorifícate en este hermoso día, que tu presencia traiga paz, aliento. Coloco cada necesidad, cada preocupación. Coloco, Señor, cada inquietud que hay en nuestro corazón para poder descansar en tu presencia. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Recibe honra por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos al canal de YouTube Reflexión, Reflexiones desde Sion, la ciudad de Dios, desde el corazón de Dios. Suscríbase, active la campanita
y comparta estos devocionales y oración con sus amigos y familiares. A continuación, el plan de lectura de la Biblia en un año, y hoy leeremos en el Evangelio de Juan el capítulo 18, del versículo 28 en adelante, y lo haremos en la NTV, Nueva Traducción Viviente, y nos dice así la palabra de Dios. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo: ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito. Pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos: no, a ese hombre no, queremos a Barrabás. Barrabás era un insurgente. Capítulo 19, y lo leemos en NTV. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espina y se la pusieron en la cabeza y lo hicieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto, y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: ¡crucifícalo, crucifícalo! Llévenselo ustedes y crucifíquelo, dijo Pilato, yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron: según nuestra ley debe morir, porque afirmó que era hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para
ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo: no tendrás ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma llamada el Empedrado, en hebreo Gabata. Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo: miren, aquí tienen a su rey, llévenlo, llévantelo. Gritaban: crucifícanlo. ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey?, preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César, le contestaron al grito los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año, y ahora leeremos Segunda de Crónicas, capítulo 29, y lo leeremos en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo. Les dijo: levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita le dieron la espalda. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario del Dios de Israel. Por eso el enojo del Señor ha caído sobre Judá y Jerusalén. Él los hizo objeto de espanto, horror y ridículo, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. Debido a eso nuestros padres murieron en batalla y nuestros hijos, hijas y esposas fueron capturadas. Pero ahora haré un pacto con el Señor Dios de Israel para que su ira feroz se aparte de nosotros. Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, le sirvan, dirijan al pueblo en adoración y presenten a Él sus ofrendas. Enseguida, los siguientes levitas pusieron manos a la obra. Del clan de Coat, Manat, hijo de Amasía, y Joel, hijo de Azarías. Del clan de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jehalelel. Del clan de Gerson, Joa, hijo de Sima, y de Edén, hijo de Joa. De la familia de Elisafán, Sinri y Jehiel. De la familia Asad, Zacarías y Matanías. De la familia de Gemán, Jehiel, Simei. De la familia de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos hombres reunieron a sus hermanos levitas y todos se purificaron. Luego empezaron a purificar el templo del Señor, tal como el rey lo había ordenado. Se aseguraron de seguir todas las instrucciones del Señor al hacer su trabajo. Los sacerdotes entraron en el santuario del templo del Señor para purificarlo y sacaron al atrio del templo todos los objetos contaminados que encontraron. De allí los levitas los llevaron al valle de Cedrón
y comenzaron a trabajar a principios de la primavera en el primer día del nuevo año. Y en 8 días había llegado hasta la antesala del templo del Señor. Luego purificaron el templo del Señor, lo cual llevó 8 días más. Así que terminaron toda la tarea en 16 días. Luego los levitas se presentaron ante el rey Ezequías y le dieron el siguiente informe. Hemos purificado todo el templo del Señor, el altar de las ofrendas quemadas, con todos sus utensilios, y la mesa del pan de la presencia, con todos sus utensilios. También recuperamos todos los objetos que había desechado el rey Acaz cuando en su infidelidad cerró el templo. Ahora está delante del altar del Señor, purificados y listos para su uso. Temprano en la mañana siguiente el rey Ezequías reunió a los funcionarios de la ciudad y fue al templo del Señor. Llevaron 7 toros, 7 carneros y 7 corderos como ofrenda quemada, junto con 7 chivos como ofrenda por el pecado, por el reino, por el templo y por Judá. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que sacrificaran los animales en el altar del Señor. Así que después de matar los toros, los sacerdotes tomaron la sangre y la rociaron sobre el altar. A continuación mataron los carneros y rociaron la sangre sobre el altar, y por último hicieron lo mismo con los corderos. Después llevaron los chivos para la ofrenda por el pecado ante el rey y ante la asamblea, quienes pusieron sus manos sobre ellos. Luego los sacerdotes mataron los chivos como ofrenda por el pecado y rociaron su sangre sobre el altar para hacer expiación por los pecados de todo Israel. El rey había ordenado expresamente que esta ofrenda quemada, así como la ofrenda por el pecado, se hiciera por todo Israel. Luego el rey Ezequías ubicó a los levitas en el templo del Señor, provistos de címbalos, liras y arpas. Obedeció todos los mandatos que el Señor le había dado al rey David por medio de Gad, el vidente del rey, y del profeta Natán. Después los levitas tomaron sus posiciones alrededor del templo con los instrumentos de David, y los sacerdotes tomaron sus posiciones con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó que pusieran la ofrenda quemada sobre el altar. Mientras se presentaba la ofrenda quemada, comenzaron los cánticos de alabanza al Señor, al son de las trompetas y de los demás instrumentos de David, rey anterior de Israel. Toda la asamblea adoró al Señor, mientras los cantores entonaban los cánticos y las trompetas sonaban, hasta que se terminaron todas las ofrendas quemadas. Luego el rey y todos los que estaban con él se inclinaron en adoración. El rey Ezequías y los funcionarios ordenaron a los levitas que alabaran al Señor con los salmos escritos por David y por el vidente Asaf, de modo que ofrecieron alegres alabanzas y se inclinaron en adoración. Luego Ezequías exclamó: ahora que ustedes se han consagrado al Señor, traigan sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias al templo del Señor. Entonces la gente llevó sus sacrificios y ofrendas en acción de gracias, y todos los que tenían el corazón dispuesto llevaron también ofrendas quemadas. El pueblo llevó al Señor 70 toros y 100 carneros y 200 corderos para las ofrendas quemadas. También llevaron 60 cabezas de ganado y 3,000 ovejas y cabras como ofrendas sagradas. Sin embargo, no había suficientes sacerdotes para preparar todas las ofrendas quemadas. Por eso sus parientes, los levitas, los ayudaron hasta terminar el trabajo y hasta que se purificaran más sacerdotes, porque los levitas habían sido más cuidadosos en cuanto a purificarse que los sacerdotes. Hubo abundancia de ofrendas quemadas junto con las ofrendas líquidas habituales y una gran cantidad de grasa de las muchas ofrendas de paz. Así que restituyó el servicio en el templo del Señor
Ezequías y todo el pueblo se alegraron por lo que Dios había hecho por el pueblo, porque todo se había llevado a cabo con tanta rapidez. Ahora leeremos el Salmo, capítulo 85, y lo haremos en NTV, Nueva Traducción Viviente, y nos dice así la palabra del Señor. Señor, tú derramaste bendiciones sobre tu tierra, devolviste el bienestar a Israel, perdonaste la culpa de tu pecado, sí, cubriste todos sus pecados. Contuviste tu furia y refrenaste tu enojo encendido. Ahora restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Aparta tu enojo de nosotros una vez más. Seguirás enojado con nosotros para siempre. Extenderás tu ira a todas las generaciones. No volverás a darnos vida para que tu pueblo pueda alegrarse en ti. Muéstranos tu amor inagotable, oh Señor, y concédenos tu salvación. Presto mucha atención a lo que dice Dios el Señor, pues Él da palabras de paz a su pueblo fiel. Pero no le permitas volver a sus necios caminos. Sin duda la salvación de Dios está cerca de los que le temen. Por lo tanto, nuestra tierra se llenará de su gloria. El amor inagotable y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se besarán. La verdad brota desde la tierra y la justicia sonríe desde los cielos. Sí, el Señor derrama sus bendiciones y nuestra tierra dará una abundante cosecha. La justicia va delante de Él como un heraldo, preparando el camino para sus pasos. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerden, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la distribuidora bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.